Dios te bendiga en esta mañana. Le damos las gracias al Señor que nos permite un día más para compartir su palabra. Estamos gozosos y te damos la bienvenida a este canal y esperamos que te sea de bendición lo que vamos a compartir en el día de hoy. Hacemos este video para estudiar la semana en que Jesús murió y resucitó. Es parte de nuestro estudio de las fiestas de Israel, el reloj profético de Dios. Te exhortamos a que tengas a la mano una libreta, un cuaderno, bolígrafo, un lápiz, donde puedas escribir los textos que te compartiré en esta mañana. Si deseas, puedes preparar un calendario similar al que te vamos a mostrar más adelante. Los 4 evangelios nos muestran diferentes ángulos en la historia de Jesús. Cada autor nos muestra las escenas de acuerdo a lo que él desea destacar. Mateo fue escrito para los judíos, para que creyeran que Jesús era el Mesías que esperaban. Por eso tiene tantas citas del Antiguo Testamento que se cumplieron en Jesús y se van a cumplir. Marcos escribió lo que Pedro le decía y fue escrito para los gentiles cristianos. Marcos presenta a Jesús como siervo del Dios sufriente. Y lo podemos ver en Marcos capítulo 10, verso 45. Y como aquel que vino a servir y sacrificarse por nosotros. Recordemos que cada uno de estos evangelios fueron escritos en diferentes lugares y compartidos con los primeros cristianos. Por lo tanto, no estaban todos como los tenemos hoy en día en nuestra Biblia. Lucas fue escrito para los gentiles y Juan fue escrito para mostrar que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. La tradición nos dice que Jesús fue crucificado un viernes y que resucitó un domingo. También observa un domingo de Ramos y quiero presentarles una cronología de los eventos previos a la crucifixión de nuestro Señor, basada en las referencias de tiempos que encontramos en la Biblia. Quiero presentarlo de acuerdo a las antiguas costumbres judías para tener un mejor entendimiento de lo que sucedió. Jesucristo anticipó exactamente cuánto tiempo estaría en la tumba. Él la llamó la señal del profeta Jonás. Jesús habla sobre su muerte y resurrección como señal de que Él es el Mesías. En Mateo capítulo 12, verso 39, dice: Pero Jesús les respondió: Esta generación perversa e infiel pide una señal milagrosa, pero no se le dará ninguna más, excepto la señal del profeta Jonás. Porque de la misma manera que Jonás estuvo en las entrañas de un gran pez 3 días y 3 noches, yo, el Hijo del Hombre, pasaré 3 días y 3 noches en las entrañas de la tierra. Si queremos entender la palabra de Dios, necesitamos ir más allá de lo que la tradición nos dice. Tenemos que leer las Escrituras cuidadosamente, porque Jesús dijo 3 días y 3 noches. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El tema de esta mañana es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La celebración de la Pascua es el día 14 del primer mes llamado Nisan, en el calendario lunar utilizado por los israelitas. Y esa porción bíblica está en Levítico capítulo 23, versos 5 al 8. Dado que este calendario es en base a la luna y no solar como el nuestro, la fiesta de la Pascua cae en días diferentes cada año. Un día judío para entender estos acontecimientos, ¿verdad? Tenemos que pensar en términos de cuándo inicia y cuándo termina un día judío, ya que es diferente a como lo entendemos hoy en día.
Para los judíos, un día empieza a la puesta del sol y termina al día siguiente a la puesta del sol. Por ejemplo, el día judío empieza hoy a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde de mañana. Las horas de la puesta del sol varían según las estaciones del año, de forma que el día comienza más temprano en el invierno, cuando hay menos horas de luz en el día, y más tarde durante el verano. Yo les hice un calendario como ejemplo para poder visualizar el estudio de hoy. Note que dividí entre la noche donde comienza el día judío y el día. También he copiado los textos bíblicos para que los vean y anoten. Espero que estos videos les sean de bendición. Gloria a Jesús. El jueves 8. La porción bíblica se encuentra en Juan 12, del 1 al 3, y dice así. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. El viernes 9, por el día, lo tenemos en Juan 12, 12, dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces, dice aquí, en Marcos capítulo 11, verso 9, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En Marcos 11, 11 dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. El sábado 10, por el día, nos dice Marcos capítulo 11 y 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. El verso 15 nos dice, y vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Verso 17. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El domingo 11 se encuentra registrado en Mateo 26, del 1 al 5, y dice,
Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, y aquí vamos a la palabra misma, ¿verdad? Del Mateo 23, Mateo 24, Mateo 25, ¿verdad? Mateo 24, donde habla de las señales del fin. Y en Mateo 23 Jesús está hablando con los escribas y los fariseos, diciéndoles que son unos hipócritas. En Mateo 25 Jesús está hablando del reino, ¿verdad? Ahí es la parábola de las 10 vírgenes. Dice, cuando acabó Jesús de hablar todas estas palabras, en Mateo 26 dice, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejos para prender con engaños a Jesús y matarle. Verso 5 dice, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Mateo 26 nos dice, verso 6, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Fíjese que aquí hay otro derramamiento de perfume, y esta vez por una mujer desconocida. Marcos, en el capítulo 14, versos 1 y 2, nos dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. En Marcos 14:10 nos dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Y ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscara oportunidad para entregarle. Vamos a hacer una pausa aquí. Lunes 12. Marcos 14:12. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la Pascua para que coma? Lucas 22:7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Verso 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id y preparadnos la Pascua, para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Verso 13. Y fueron pues y hallaron como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. El martes 13 en la noche, que es el atardecer, ¿verdad?, del lunes, Jesús come la Pascua con los discípulos. En Lucas 22:14 nos dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que parezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. En Marcos 14:22 dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no la beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba
de nuevo en el reino de Dios. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Estamos ahora hablando de Juan capítulo 13. Ya es el martes en la noche, ¿verdad? Martes 13 es en la noche, durante la cena, la última cena del Señor. Entonces Juan 13:4 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Verso 5. Luego se puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En Juan capítulo 13, verso 26, dice, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Marcos, en el capítulo 14, verso 32, dice, al llegar a un lugar llamado Getsemaní, Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar. El verso 33 nos dice, se llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Vamos a hacer otra pausa en este momento. De pronto, mientras Jesús estaba hablando, y esto es en Marcos 14:43, llegó Judas, que era uno de los 12. Con él venía mucha gente armada con espadas, palos, y enviada por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Verso 44. El que lo estaba traicionando les había dado una contraseña. Al que yo le dé un beso, este es. Arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Verso 53. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Juan 18:12 dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos aprendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era el suegro de Caifás, porque ese año era sumo sacerdote. En Marcos capítulo 14, verso 61 nos dice la palabra, pero Jesús guardó silencio y no contestó nada, así que el sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Verso 62. Jesús le respondió, yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y venir en las nubes del cielo. Verso 63. El sumo sacerdote se rasgó entonces sus vestiduras y dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos ellos lo condenaron y declararon que merecía la muerte. Jesús fue arrestado y juzgado en 6 ocasiones, diferentes en un periodo de 9 a 12 horas. La mayoría de estos juicios fueron ilegales porque no buscaban la imparcialidad, sino su muerte. Usaron falsos testigos y lo hicieron de noche y en secreto. No hubo una defensa para el acusado y cambiaron el motivo de la sentencia con Pilato. Todo para hacerlo
antes de que empezara la fiesta de los panes sin levadura, y que dura 7 días, y empieza con un día de reposo, el día 15 de Nisan. Primero Jesús fue llevado ante Anás. Esto se encuentra en Juan, capítulo 18, versos del 12 al 24. Dice aquí en el versículo 22. Aquí Jesús fue interrogado acerca de sus seguidores y fue abofeteado por un guardia del templo. Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Juan 18, del 13 y 19 y 24 también. La segunda audiencia fue en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, en donde se reunió el Concilio Supremo de forma secreta para juzgar a Jesús entre, ¿verdad? Vamos a decir una hora más o menos, entre las 12 de la medianoche y las 3 de la mañana. Mateo 26, 57 al 68. Esto fue ilegal de acuerdo a las leyes hebreas, porque fue en una residencia privada y no hubo testigos del acusado, y fue de noche y durante la festividad de la Pascua. Caifás estaba buscando cualquier medio para llevar a cabo la muerte de Jesús. En Mateo 26, 57 nos dice la palabra: condujeron a Jesús a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se encontraban reunidos los jefes judíos. Pedro los siguió de lejos y llegó hasta el patio del sumo sacerdote y se sentó entre los soldados a esperar el desarrollo de los acontecimientos. Mateo 26, 57 y 58. Después de un largo interrogatorio, Caifás finalmente encontró, según él, una falta para sentenciarlo a muerte, y Jesús fue sentenciado por blasfemia, un cargo duroso porque ninguna persona podía ser declarada culpable por su propia confesión de culpabilidad. Por eso, luego cambiarían la acusación ante Pilato. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Y Jesús dijo: yo soy el Señor. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y todos han oído, entonces aquí dice, todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron todos. Merece morir. Este pasaje está en Marcos capítulo 14, versos 61 al 64. Después de atribuirle una falsa culpabilidad y de forma ilegal, ¿verdad?, empezaron entonces a torturar a Jesús. Y eso lo vemos en Marcos capítulo 14, verso 65.